Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Bueno, gracias por haber leído al tribunal mi trabajo. Este trabajo de investigación que lo he denominado, bueno, de lo impreso a lo digital, las estrategias de adaptación del diario El Liberal. Esto que tiene que ver con la convergencia periodística a partir del año 2000. Bueno, primero contarles que ha sido un trabajo que, bueno, obviamente ha llevado su tiempo. Ha empezado por allá del 2018, más o menos, con el armado de lo que tiene que ver con, primero el proyecto, como todo trabajo de investigación, como toda tesis, con algunas lecturas, con la adquisición de algunas bibliografías que después han terminado siendo demasiadas, digamos. Pero bueno, era un tema lindo, era un tema actual, era un tema bastante inquietante y un tema que ha sido elegido por mí fundamentalmente por una clase que hemos tenido de informática en el momento del cursado de la carrera, por el profesor Diego, que me acuerdo así vagamente en ese momento habíamos tocado el tema esto de las plataformas digitales, de la convergencia y de cómo esto empezaba a tener cada vez más importancia en el mundo entero, en realidad, ¿no? Y particularmente, bueno, trabajo en una página web. Entonces me interesaba como en demasía el tema para poder estudiarlo, para analizarlo, para ver de dónde venía, digamos, todo esto de esto de la convergencia, ¿no? Ha sido un trabajo que, como les decía, ha empezado en el 2018. Me hacen la devolución el tribunal apenas a, no sé, 2, 3 días más o menos, no me acuerdo si ha sido 2, 3 días antes o 2, 3 días después. Creo que ha sido 2, 3 días después que me llega por email la devolución, digamos, de ustedes como tribunal, devolviéndome el proyecto, digamos, que estaba aprobado. Pero nosotros, ¿qué pasaba? 2019, principios, estábamos entrando en plena pandemia, en esto de las restricciones, en donde no podíamos salir, lo cual, bueno, ha sido beneficioso, entre comillas, digamos, porque ojalá que no volvamos más a eso, pero para poder empezar a escribir, para empezar a poder leer con mayor profundidad todos esos textos, esos libros, que los tenía en mi casa, de fotocopias, de bibliografía que había obtenido también, que me habían mandado por email, y bueno, todo lo demás ha servido para avanzar bastante. Con todo esto he avanzado un tramo y después es como que he quedado medio en stand-by, digamos. Una vez el profesor de la carrera, el profesor Ernesto Pico, nos había dicho, contándonos que por ahí el tema de las tesis era necesario como abandonarlas por un tiempo, no demasiado, digamos, hacer como un parate, porque es tan agobiante, digamos, realizarla, que por ahí necesitamos descansar la cabeza, y realmente he podido comprobar que es así. Lo que pasa es que, bueno, después en marzo mi director, el magíster Ignacio Ratier, me manda un mail preguntándome qué iba a hacer, si iba a continuar, si había cambiado de director, qué iba a hacer, y eso es como el empujón que necesitaba en ese momento para poder continuarla, ¿no? Y a partir de ahí, de marzo del 2022, comienzo nuevamente a retomar el trabajo de mi tesis, empiezo a full con las entrevistas, con el trabajo de campo. Un poco también cambiado eso, porque al principio se tenía una idea, con el tema pandemia se empieza como a cambiar, a transformar eso, porque, bueno, a ver, no se podía ingresar al diario, los periodistas que estaban, trabajaban en forma remota, había muchos periodistas que habían estado y que ya no estaban trabajando, o sea, era todo un tema. Buscarlos, conseguir teléfonos. Las entrevistas muchas veces han sido realizadas vía Zoom, vía conferencia, esta nueva modalidad que nos ha traído el COVID. Algunas veces telefónicamente, por ahí me surgían ideas o preguntas, perdón, y les mandaba a los chicos, que con muy buena predisposición, la mayoría de ellos ha accedido, digamos, para poder ayudarme y colaborar. Así que, bueno, lo ideal,
quizás hubiera sido transcribir esas entrevistas como me lo ha mencionado aquí el profesor Costas en la devolución, en el dictamen final, pero bueno, son cosas que uno aprende y que quizás se da cuenta después, ¿no? Pero bueno, el armado también del trabajo ha tenido sus idas y sus vueltas, esto de escribir, enviarle al director, que también tiene la mejor predisposición para leerte, para corregirte, para guiarte, para orientarte. Una de las cuestiones también que me ha tocado atravesar es esto de decir, bueno, a ver, que me gustaba, si nos remontábamos a la historia, quería ver cómo era esa tapa de ese diario, o esa primera, no la tapa, sino la portada de ese diario cuando comienza el Liberal en 1995, y sin embargo no hay. Me encuentro, digamos, con esa sorpresa porque, bueno, ellos mantenían, digamos, mantenían la página a través de una empresa tucumana, que después por cuestiones económicas evidentemente terminan peleando, lo que me cuentan los entrevistados, y la empresa dice, bueno, listo, hasta aquí. Y han borrado absolutamente todos los archivos. Entonces, uno de los entrevistados, que había sido periodista en su momento de Liberal, me manda como un link a través de donde yo podía ingresar, pero era muy escueta y cosas muy puntuales las que aparecían a través de esas páginas, que a mí me servían como para poder conocer y saber que lo que estaba escribiendo y lo que estaba viendo tenía cierta relación, ¿no? Tenía cierta coherencia. Bueno, buscar a los periodistas que habían sido parte de la web, que ya no lo son, pero ¿por qué? Porque no hay demasiado personal, entonces yo necesitaba mucha más información de la que podía tener. Como les decía al principio, algunos la mejor predisposición, otros directamente me decían no tengo nada que ver con el Liberal, y es como que me cortaban el rostro y todo quedaba ahí, ¿no? Así que bueno, era básicamente o puntualmente esto. Después escuchar las historias de cada uno de los entrevistados, sobre todo de los primeros, digamos, de los que inician con el Liberal, porque eran, les ha tocado, por ejemplo, que lo menciono también en el trabajo, esto que tiene que ver con el doble crimen de la Dársena y cómo se trabajaba en ese momento, y escuchar esas historias y escuchar esos relatos, que la verdad que han sido más que interesantes. Y si bien uno había armado dentro de la idea de trabajo un cuestionario, ese cuestionario se terminaba siempre modificando porque una cosa llevaba a otra y una pregunta llevaba a otra. Así que también, digamos, esto me servía para obtener mayor información, ¿no? Este trabajo, como les decía, que tiene que ver con la etapa de la convergencia del diario El Liberal. Convergencia, cuando decimos convergencia, algunos me van a preguntar o me van a decir de qué habla cuando habla de convergencia. Bueno, cuando hablamos de convergencia estamos hablando básicamente de un proceso que es multidimensional, un proceso que ha avanzado gracias a la tecnología y gracias a las herramientas que esa tecnología ha traído, digamos, y ha generado esto que tiene que ver con la integración de dos redacciones. En este caso, lo gráfico y la página digital. Algo que, si nos ponemos a pensar, lo había planteado, digamos, dentro de como el posible problema para poder ver dentro del Liberal qué es lo que pasaba, cuál había sido la adaptación de esa etapa convergente por la que había atravesado el diario Liberal, teniendo en cuenta, y haciendo un poquitito de historia nada más, cómo comienza esto. Ustedes saben que en el 60 se fusionan las computadoras, empiezan a conectarse a partir de dos computadoras. En los 80 viene el auge del internet y del www, digamos, con todo lo que eso implicaba. Empieza y aparece en 1993, el primer diario digital, que es el Washington, el Chicago Post, perdón. En el 94 surge en la Argentina el primer diario digital, que curiosamente no ha sido un diario nacional, digamos, un diario de Buenos Aires,
a donde se concentra todo, sino que ha sido un diario mendocino. El diario Los Andes lanza en el 94 su primera página web. En el 95, con algunos meses de diferencia, lo hace Clarín y lo hace La Nación. Y en el 95 llega a Santiago del Estero, llega el Liberal en el 95, con su página web, ¿no? Con momentos de expansión que lo han tenido todos los diarios, no ha sido algo exclusivo de Liberal, lo han pasado todos, pero este periodo del 95 hasta el 2000, en donde el Liberal web, primero, tenía una etapa de volcado, que pasaban exclusivamente el contenido del medio gráfico a la página web. Digamos, los periodistas, no había una actualización a la hora de la tarde, a la mañana, perdón, los periodistas no trabajaban por la mañana, sino lo hacían por la tarde. Tenían que transcribir todos con números, con bytes, con letra, con una cosa bastante compleja, digamos, en donde se equivocaban en una tecla y se borraba absolutamente todo y tenían que volver a empezar. Tenían que esperar a que cierre el diario porque la tapa también se la tenía que subir, y así han estado bastante tiempo, ¿no? Después, con el correr de los años y cuando se veía, porque como decían los entrevistados, ¿no? El Liberal web empieza porque tenía que empezar, porque tenían que estar en internet, porque lo estaban, ya había varios diarios a nivel regional que también estaban, los nacionales, o sea que tenían que marcar cierta presencia, pero es como que todavía no entendían demasiado, digamos, de qué se trataba esto, y a medida que iba corriendo el tiempo, esa otra etapa se convierte en una etapa de combinación, en donde transcribían lo textual del diario, página web, del diario gráfico, y había o empezaba a haber alguna relación, digamos, de producción propia, algunos comentarios con el lector, empezaban a tener como otro orden, digamos, dentro de esta etapa. Y en el 95 empiezan con la producción propia, empiezan con esto que tiene que ver con la interacción con el lector, empezar a ver cada vez que se cliqueaba una nota, y esto tiene que ver un poco también, digamos, con el conocimiento y con la capacitación y con, el convencimiento, según nos cuentan los entrevistados, que en ese momento le transmiten a los dueños del diario, porque no nos olvidemos que el diario sigue siendo una empresa y de hecho esto de las páginas web surge como una cuestión económica, porque no había, en su momento no era otra cosa más que una opción económica, porque en su momento, digamos, cuando empieza a aparecer todo esto, ya los grandes monopolios del periodismo empezaban a ver, por ejemplo, cómo iba disminuyendo la venta de sus ejemplares gráficos. Entonces empiezan a pensar cómo económicamente podían seguir o reflotar esta situación y lanzan lo que tiene que ver con las páginas web, ¿no? Así que bueno, de esta manera podremos decir que el diario Liberal empieza en el 95, pero en el 2000 es como que empieza a tener mayor importancia y empieza a ser más visitada y más conocida. El lector empieza a interactuar, digamos, con esa página, ¿no? Si nosotros nos situamos, digamos, en las características que tiene el Liberal web en el día de hoy y las características que tiene que tener todo medio digital, hablamos de tres, y son tres características que tiene que ver con la interactividad, esto que les decía hace un rato, esto que empieza a haber otra relación entre el periodista y el lector, o usuario lector, como se lo denomina, esto de crear una información y de repente tener comentarios para poder expresarse, mandar un email, hoy en día tener un número de WhatsApp, las redes, las páginas de redes y todo lo demás. Bueno, empieza a haber otra relación. Tiene que ser un diario, es un diario hipertextual. Cuando hablamos de hipertextual, hablamos de hipertexto. Y cuando hablamos de hipertexto, hablamos de ese texto que también ha cambiado y que es lo primero, una de las cosas que
también ha cambiado porque si nosotros vemos la noticia en el diario gráfico, la vemos que tiene un principio, que tiene un final, y con eso no se puede hacer nada. Si nosotros nos vamos a la página web, esa noticia tiene un principio pero no tiene un final, o sea, puede ser tener cualquier extensión, puede ser más corta, más larga, si el lector no entiende algo, puede redireccionarse hacia eso que no está entendiendo, si a lo mejor ha leído la segunda parte de una noticia que tiene todo un seguimiento, digamos, puede volver a la primera parte y volver a leer, o sea, puede desmenuzar, puede desmembrar, puede descomponer, digamos, ese texto, puede hacer lo que él desee, ¿no? Entonces, de eso hablamos cuando hablamos del hipertexto, hablamos de ese texto que no tiene fin, ¿no? Lo multidimensional, que es lo que tenemos ahora, ¿no? Ustedes ya saben lo que tiene que ver con los videos, los gráficos, los audios, las fotografías, eso que estamos insertos y que estamos manejando y consumiendo todo el día. Pero no nos olvidemos de algo fundamental, que también me contaban los entrevistados, los periodistas del medio, esto que tiene que ver con lo inmediato, la inmediatez, lo ahora. La página web funciona y sirve sobre todas las cosas para eso también, ¿no? Esto de decir, bueno, tenemos la información, está chequeada, bueno, vamos poniendo un título, vamos poniendo una bajada, un copete, y la información está al instante, y está actualizada, y está desarrollada, y está relacionada, o sea, ese manejo, digamos, que al mismo tiempo permite subir la nota, bajarla, la nota, borrarla, modificarla, bueno, todo eso que se genera dentro de la página web tiene que ver con la inmediatez del texto, ¿no? Y hace un rato hablábamos de esto que tiene que ver con las características, con lo que tiene el diario digital, pero conversando y entrevistando a los periodistas de Liberal, llega la pregunta o llega el momento en donde hablábamos de esto que tiene que ver con la sociedad de la información, el rol que cumple hoy el periodista, el rol que cumple hoy el lector, que son son como dos cosas sumamente importantes en el medio de esta era de la digitalización, en medio de esta era de la tecnología. El periodista, nos decía uno de los entrevistados, ha cambiado mucho, ha tenido que ayornarse a esta etapa. Muchos de ellos no sabían primero lo que se atenían, digamos, cuando empezaban, habrán tenido una capacitación hace mucho tiempo, pero después, por ejemplo, los que han ido ingresando son periodistas nativos digitales que venían con sus conocimientos, digamos, pero que han tenido que adquirir otro tipo de conocimiento en el día a día, ayudados por sus compañeros que a lo mejor ya tenían su trayectoria, pero ha tenido que el periodista digital, el que no está preparado porque no hay tampoco una carrera que diga, bueno, nos dedicamos exclusivamente a esto. No, hoy el periodista tiene que saber escribir en gráfico, escribir en digital, subir fotos, subir videos, editarlos, bajarlos y luchar, digamos, entre comillas, contra ese lector usuario, como se le llama ahora, que es un lector que se ha convertido en un prosumidor nato, un lector usuario que es un lector que es inquieto, porque es inquieto, que está hiperconectado, el lector que puede, de repente, podemos tener, estar viendo una página, estar leyendo el Liberal Web y de repente podemos estar haciendo otra cosa, podemos estar, digamos, visitando también otras páginas, redireccionando información, relacionando una información con otra, comparando una información con otra. Un usuario lector que de repente, como le decía, ha encontrado, y esto es un punto fundamental,
ha encontrado su lugar a través de las redes sociales. Las redes sociales hoy juegan un papel fundamental dentro de los medios de comunicación. Las redes sociales tienen vida dentro de la noticia. Y a pesar del poco tiempo, digamos, que llevan relativamente, han logrado convertirse en un fenómeno mediático de gran envergadura. No nos confundamos, las redes sociales no son un medio de comunicación. Los periodistas son los que toman la información de las redes sociales. En este caso, el lector, el usuario, se ha convertido en un prosumidor, que es este usuario que también informa a través de las redes sociales. No ha tenido lugar en los medios, quizás quiere hacer un reclamo, ha ido a la oficina pertinente, nos decían los periodistas, y de repente no ha encontrado la respuesta. ¿Qué hace? Lo sube a las redes sociales, lo viraliza a través de las redes sociales. Ellos nos decían, nosotros como periodistas, el diario tiene su red social que es Facebook, Instagram y Twitter. La que más utilizan en Santiago del Estero, pero fundamentalmente ellos, es el Facebook, en donde ellos toman esa información. De repente un usuario pone X información, no sé, que hay un bache en una calle en donde pasan los autos y se rompen las ruedas y están cansados y se generan accidentes y todo lo demás. Nosotros, los periodistas nos decían, nosotros tomamos esa información, hasta ahí está perfecto, pero el que ha estudiado, digamos, es el periodista, el que tiene el mayor conocimiento de cómo va a tratar esa noticia es el periodista. No nos olvidemos que sin periodista no hay noticias, eso es algo como lógico y fundamental. Entonces ellos nos decían, listo, nosotros tomamos esa información, la chequeamos, porque esto de chequear es fundamental y es una de las prioridades de ellos como periodistas de Liberal y como medio es una de las prioridades, porque también es cierto que en las redes sociales hay mucha información falsa o hay cosas que de repente son, pero no son tan así. Entonces, ir a la fuente siempre es prioridad para los periodistas, nos contaban eso. Y nos decían, bueno, nosotros tenemos la información del bache en la calle que genera accidentes y rompe los autos. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Dicen ellos, llamamos a la intendencia, llamamos a la gente de obras públicas y de esa manera, digamos, armamos y generamos la información. Entonces, a través de las redes hay dos beneficiados. Por un lado, ese usuario que ha querido hacer visible su problema, y por otro lado, el periodista que lo ha ayudado a hacer visible ese problema, porque muchas veces los periodistas nos decían, nosotros estamos inmersos a lo mejor con otra cosa, metidos en lo que tiene que ver la computadora, chequeando a lo mejor otra información, pero el usuario es el que está donde tiene que estar, a donde pasan las cosas, que es en el barrio, en la ciudad, en ese rincón del interior que por ahí no se puede llegar o no se llega. Entonces no es fácil. Las redes sociales, nos decían ellos que, bueno, obviamente son generadores de noticias, son esto que tiene que ver con el chusmear, digamos, o el husmear que está haciendo la competencia, por dónde va la competencia, que también es fundamental. Y ellos nos decían que también son generadores de historias. A ellos muchas veces les ha tocado ver a través de sus redes sociales personales, porque también pasa eso, está la red social personal o la red social por el lado del profesional, les ha tocado ver de repente la historia de algo o que alguien ha posteado, que no sé, que de repente alguien había no sé, tenido algún problema de salud y que se había sanado, y cómo de repente la salud pública lo ha ayudado a salir. Bueno, son historias que los motivan a ellos a escribir y a contarlas, siempre y cuando valgan la pena, a través de sus páginas, ¿no? Así que cuando hablamos de redes sociales también tenemos que entender que el fin del periodista, el fin del medio es buscar afinidad constantemente con ese usuario, nos decían ellos, con ese usuario que, como lo decíamos hace un rato, es un usuario que está hiperconectado, es un usuario que al mismo tiempo tiene esto de
seleccionar las noticias. Él selecciona qué leer, cuándo leer, en qué momento leerlo, con qué noticia quedarse, y al mismo tiempo selecciona esto que tiene que ver con, digamos, lo que genera esa información. Porque en definitiva, digamos, el lector es el que tiene y el que va a tener siempre por ahí la última palabra. Hay un autor dentro de todos estos bibliografías que he tenido, que decía, bueno, las redes sociales sí están buenas, hay que saber usarlas, nos conecta mucho, sobre todo a los periodistas, pero tampoco hay que dejarnos obnubilar, ¿no? Obnubilar por esto, porque no nos olvidemos cuando ha empezado el tema de la tinta, después la escritura, y si nos ponemos a hacer historia y nos remontamos atrás, esto que tiene que ver con la primera revolución industrial, que todos esperábamos a ver que avance y que lleguen cosas nuevas, y sin embargo hoy es como que vamos siempre tratando de alcanzar a estas cosas nuevas, a esto que tiene que ver con la tecnología, ¿no? Así que bueno, un poco esa es la charla que hemos tenido con los entrevistados. Por supuesto que ha sido mucho más extensa, ustedes lo han visto y lo han leído a través de mi trabajo y de mi investigación. No nos olvidemos que todo esto también tiene un poco, todo esto que se da digamos, de las redes sociales, del lector, de la información, de las características, de cómo ha ido creciendo y avanzando el liberal web. No nos olvidemos que esto tiene que ver con, por un lado, el recurso humano, porque sin periodistas, como lo decíamos al principio, no habría información. El recurso técnico, porque esto de tomar los videos, tomar las fotografías que hoy circulan, bueno, hay que tener herramientas también para todo eso, porque de un video o de un historial de fotografías se puede armar hoy una noticia. Las páginas web lo pueden hacer tranquilamente, un lector entra y puede seguir la hilación de esa información. No nos olvidemos que también una página web tiene que tener su pauta comercial, que en este caso el liberal web la tiene, el mayor ingreso, digamos, comercial es a través de la publicidad oficial. También tienen ellos esto que tiene que ver con las publinotas, que lo comentamos ahí en los trabajos, que los chicos nos decían que es todo un tema, ¿no? Los entrevistados nos contaban eso, que es todo un tema, porque cuando llega la publinota hay que armar la información como si fuera una noticia, digamos, pero de forma como disimulada, ¿no? Y es la gente del área de publicidad que les indica a ellos en qué lugar va a ir, cuánto tiempo va a estar, depende de acuerdo obviamente a lo que haya pagado ese comerciante, ¿no? Así que para ellos también eso por ahí les trastoca un poco el esquema, pero bueno, el que está tiene que saber que en algún momento llega y que la tienen que incluir dentro de la página web, ¿no? Así que bueno, a modo no sé si de conclusión, pero a lo mejor sí de reflexión final, lo que podemos decir que los periodistas entrevistados están de acuerdo con esto de el avance de la tecnología, de la integración de ambas redacciones, y esto de decir, bueno, hoy tenemos otro tipo otro tipo de ayuda, por decirlo de alguna manera, para generar esa noticia, para generar esa información, que es a través del usuario, que ha dejado de ser pasivo para convertirse en un usuario activo. La mayoría, hay 2 o 3 que me han dicho, no, me parece que esto del prosumidor por ahí es ellos lo ven como una intromisión, digamos, a su trabajo, pero bueno, son distintas formas de verlo. La mayoría sí estaba de acuerdo. Ellos les hubiera gustado un poco más de capacitación, que la han tenido en algún momento, después no, siendo que Liberal Web forma parte del FOPEA, que es el Foro de Periodistas Argentinos, que el FOPEA dará alguna charla 1 o 2 veces al año, pero bueno, por ahí no es suficiente, porque es como que esto va cambiando el día a día. Es más, los entrevistados nos decían, tenemos
que como que renovarnos constantemente, tenemos que estar siendo creativos todo el tiempo, para que justamente el lector se sienta atraído todo el tiempo y obviamente no nos cambie o los elija, ¿no? De hecho, ellos, al generar sus notas, pueden ver la cantidad de personas que los leen, los clics que tiene la nota, hay un contador de las personas que ingresan, por lo tanto ellos es como que van sabiendo y saben en realidad a qué público está dirigido. Por lo tanto, el trabajo del día a día de ellos, la rutina que tienen en el día a día es tratar, obviamente, siempre de informar, pero tratando de complacer a ese lector, ¿no? Por lo tanto, esto de poder de repente tener esa capacidad para ver, cambiar todo el tiempo. De hecho, ellos en el 2021 han incorporado esto que tiene que ver con los audios de las notas, en donde de repente una persona que tenga algún tipo de discapacidad visual o cualquiera sea, que no pueda leer la nota a través de la página, hace clic en ese audio y es como que la computadora te transcribe lo que dice esa nota. Es una herramienta fundamental que tiene el diario. Lo he visto que lo ha incorporado Infobae, digamos, a nivel nacional. No he visto que lo haya incorporado otro de los medios, específicamente en Santiago. No lo ha incorporado, por ejemplo, La Competencia, el Nuevo Diario no lo tiene, lo tienen ellos. Pero bueno, la idea es esa, ¿no? Esto de ir cambiando, de ir renovándose constantemente, en vez de mejorar una misma cosa todo el tiempo.